Bueno, hermano, el título que le di al mensaje es Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Como sabéis, después de un tiempo que he estado compartiendo sobre la carta a los romanos, he decidido de poder predicar algunas predicaciones sobre la persona y la obra de Juan el Bautista. ¿Os acordáis que a finales del año 2023, allí ya por esa Navidad de 2023, compartí algunos mensajes? Estábamos en la fecha de Navidad y compartí algunos mensajes sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Compartí que había una promesa de un nacimiento profetizado, Isaías 7:14. Vimos también la venida de los magos que vinieron a Jerusalén buscando al rey que había nacido. También vimos cómo se le anunció a María que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo y que ese niño se llamaría Jesús, que era el Mesías. También estuvimos viendo en otro mensaje su infancia, cómo fue la infancia de Jesús. Y también miramos un poquito y vimos un poco de su adolescencia. ¿Os acordáis? A los 12 años subió al templo y vimos lo que había ocurrido allí. Estuvimos viendo algunos mensajes de Jesús. Y tenía yo también en el corazón el poder compartir de Juan, porque antes le había sido anunciado a Zacarías que iba a tener un hijo que sería el mensajero, precisamente el que anunciaría el camino del Señor. Y me quedé ahí, pero no preparé nada sobre Juan. Y la verdad es que nunca he predicado sobre Juan el Bautista. Así que el otro día, cuando mi hermano Agustín me dijo, Eloy, te toca predicar el día 2 de febrero. Me acosté, oré al Señor y bueno, el Señor creo que puso en mi corazón poder compartir de Juan el Bautista. Así que voy a iniciar unas predicaciones, veremos más de una, sobre Juan el Bautista. Vamos a hacer una lectura. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Isaías 40 y después, a lo largo de la predicación, nos iremos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 40, Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que vemos en estos versículos, en el versículo 3, se nos dice que iba a llegar un tiempo futuro, importante, un tiempo donde Dios iba a consolar a Jerusalén, a su pueblo, y que iba a haber una voz que iba a anunciar y que iba a preparar el camino a Jehová. Entonces, ahí había un mensaje de esperanza que estaba dando el profeta Isaías. El profeta Isaías empezó
su profecía aproximadamente en el año 758 comenzó su profecía y dice, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acá, Ezequías, reyes de Judá. Y lo que podemos decir del profeta Isaías es que el profeta Isaías profetizó contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había caído en el pecado, pero aparte de dar ese mensaje de reprensión como profeta al pueblo, también dio un mensaje de esperanza y de consolación. Estaban las dos partes. Estaba el mensaje exhortando a su pueblo que Dios lo amaba para que se volviera a él, y estaba el mensaje de consolación de que Dios obraría para que ese pueblo, una vez disciplinado, pudiera volver al Señor y pudiera ser ese pueblo que el Señor quería que fuera. Decir que Isaías es uno de los profetas mayores, como sabemos, no mayor porque fuera más importante que los demás, sino por lo largo de la profecía que dice, era amplia. Decir también que profetizó en el reino del sur, que estaba compuesto por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y profetizó y tuvo un llamamiento especial cuando murió el rey Uzías. En el capítulo 6 vimos que vio un trono alto y sublime, vio al Señor, ese precioso capítulo, y ahí tuvo un llamamiento especial, un llamamiento para empezar a servir al Señor, cuando lo había llamado. Y fue aproximadamente a la edad de sobre 20 años, fue llamado. Y dice que vivió hasta el primero o segundo año del rey Manasés, y dice que por su fidelidad y por lo que compartió, lo acusaron de un falso profeta y lo aserraron. Habéis visto que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hay un versículo que dice, y algunos lo aserraron. Pues se cree que Isaías ya al final, cuando tenía cerca de 80 años, se escondió en un tronco y el rey Manasés mandó que lo aserraran y murió. Pero fue un hombre fiel al Señor. Estuvo casado, tuvo 2 hijos, que ya veremos algo de su nombre un poquito más adelante en el mensaje de los hijos de Isaías, y fue una persona que vio cómo el reino del norte, formado por 10 tribus y invadido por Asiria, fue llevado al cautiverio. Y profetizó también cómo llegaría ese momento en que el mismo reino de Judá sería conquistado por los babilonios y sería llevado cautivo 70 años a Babilonia. Así que Isaías es un profeta que se dice que era el 5.º evangelista y que era el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque su profecía contenía mucha información sobre el Mesías que tenía que venir. Así que es muy importante, el profeta que más habla del siervo de Dios, del Señor, precisamente de su obra expiatoria, de su reinado futuro, es precisamente el profeta Isaías. Y dicho esto, continuamos. ¿Qué podemos decir? Lo primero que yo veo esta profecía y las profecías, que la palabra del Señor es segura y que tiene un cumplimiento. Mira lo que nos dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Isaías como profeta a escribir estas profecías que están recogidas en su libro y esta que hemos leído. Así que tenemos la palabra profética más segura. También sabemos que esa palabra es sumamente pura, como dice el salmista. Sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. También sabemos que en la palabra de Dios, la Escritura es una lámpara que ilumina nuestros pasos y nuestro caminar y que podemos descansar en ella. Todo lo que está recogido en este libro es palabra de Dios y es la verdad. Aquí se nos hablaba de que iba a haber una voz que iba a preparar el camino a Jehová. Eso era lo que profetizaba. Pero, hermanos, no sabíamos quién sería esa voz. ¿Quién era esa voz que iba a clamar en el desierto y que iba a preparar camino a Jehová? Tuvieron que pasar muchos años, más de 700 años, para que supiéramos quién era esa voz que iba a clamar al Señor y íbamos a poder saber quién era. Y hermano, eso lo anunció el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, después de un periodo de silencio, donde no había revelación de Dios por medio de profetas, como sabemos que es el periodo intertestamentario entre los dos testamentos, 400 años, el ángel Gabriel se presentó ante una persona para decirle quién era esa voz que iba a clamar en el desierto, que iba a preparar el camino a Jehová. Y hermanos, sabemos que esa voz le habló a un sacerdote que era de la clase de Abías. Era un sacerdote que amaba al Señor. Era un sacerdote que cumplía los mandamientos del Señor. Era un sacerdote que lo tenía el Señor en alto. Mirá lo que dice. Vamos a irnos a Lucas. Lucas capítulo 1, vamos a leer, dice, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que se nos habla de este sacerdote que descendía de la tribu de Leví, que era también Elisabet de la familia de Aarón, que era la familia sacerdotal, y se nos dice que estas personas que vivían allí ya cerquita de Jerusalén, eran personas que amaban al Señor, eran personas irreprensibles, eran personas que obedecían los mandamientos del Señor y iban a recibir esa persona
que era sacerdote, iba a recibir una revelación especial. A ver, bueno. Iba a recibir una revelación especial. ¿Cuándo iba a recibir esa revelación? Cuando Zacarías, que era de la orden de Abías, había 24 órdenes sacerdotales que servían, se habían repartido para servir en el tabernáculo, en el templo, y ofrecer allí los sacrificios y poner el incienso y demás. Entonces había una persona que era Zacarías de la orden de Abías, que le había tocado en suerte el poder ofrecer el incienso dentro del lugar santo. Y hermano, normalmente había en Israel en aquel tiempo 18.000 sacerdotes. Estaba investigando, mirando, dice que había 18.000 sacerdotes. Y había una serie de órdenes, 24 órdenes, y ellos subían al templo, cada uno tenía un turno para trabajar y ministrar en el templo. Entonces el incienso en el lugar santo, tenían que entrar en el lugar santo para ofrecer el incienso. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro y estaba el altar del incienso. Entonces cuando entraban al lugar santo, le tocó en suerte a Zacarías poder ofrecer el incienso. Pon la foto, Paco. Ahí veis a una persona encendiendo el incienso, un trozo de incienso, y aquí está el altar. Veis también que hay como un morterito, que ahí echaban esos taquitos de incienso, lo estrujaban, lo echaban en el altar y con ese trozo encendido de incienso lo ponían y entonces había un aroma, un olor grato que subía a la presencia del Señor. Ese incienso tenía una preparación especial, no había ningún incienso con los mismos, ¿cómo diría la palabra? Ese incienso era diferente a todos los otros inciensos, porque era precisamente dedicado para el Señor. Y dice que cuando el sacerdote entraba y ofrecía el incienso, sus vestiduras se impregnaban del olor de ese incienso. Y cuando salían, olían precisamente sus vestiduras a ese olor de la presencia de Dios. Y se ofrecían 2 sacrificios y el incienso se encendía 2 veces, uno a las 6 de la mañana y otro en la hora de la tarde, que era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde entraba el sacerdote, encendía el incienso y hacía la oración a Dios. Pues dice que cuando entró Zacarías para ofrecer el incienso, dice que se le apareció el ángel Gabriel a la derecha del altar y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Joanán. Y le dijo también: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tu oración, Zacarías, ha sido oída.
Y hermano, me gozaba cuando llegué a este momento. ¿Cuántas veces habría orado Zacarías al Señor, a su Dios? Señor, dame un hijo. Señor, que no tengo hijos. Y el sacerdocio continuaba y los hijos de los sacerdotes ocupaban después el lugar de los padres también. ¿Cuántas veces había orado? Hermano, el Señor es un Dios que escucha las oraciones. Aunque la hayamos hecho muchos años antes, el Señor escucha nuestras oraciones. Y el Señor estuvo dispuesto a contestar esa oración que Zacarías había hecho muchas veces. ¿Qué es lo que le dice? Le dice que tendría un hijo. Y no solamente eso, sino que le dijo cómo debía de llamarse ese hijo. Y le dijo también que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero también se dice que cuando los sacerdotes entraban para ofrecer ese incienso, recordando lo que dijo el último profeta del Antiguo Testamento, como hemos estado viendo en unos estudios que nos está dando nuestro hermano Manolo, mirad cómo termina el Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué oración hizo Zacarías en aquel lugar, en el lugar santo, cuando estaba ofreciendo el incienso? Se dice que los sacerdotes hacían la oración: Señor, mándanos al profeta Elías antes que venga ese día y que el pueblo pueda volverse al Señor y pueda darle la adoración que el Señor se merece. Eso decía que era más o menos la oración que solían hacer. Pero hermanos, fuera lo que fuera la oración que hizo Zacarías, lo que sí sabemos es que Dios se acordó de lo que Zacarías había orado. Y no solamente eso, sino que le dio respuesta a esa oración que Zacarías había hecho. Tendrás un hijo y le llamarás Juan. ¿Sabéis lo que significa Juan? Jehová ha hecho gracia. Jehová ha derramado gracia. ¿Y sabéis lo que significa el nombre de Zacarías? Jehová ha recordado. Hermano, ¿qué importancia tienen los nombres en el Antiguo Testamento con relación a los que el mismo Dios en algunos momentos fue poniendo? ¿Os acordáis de algún nombre que el Señor, nuestro Dios, le puso a algunas personas? ¿Os acordáis de Sara cuando se rió? ¿Qué nombre le puso? Le dijo que el niño que le iba a nacer se llamaría Isaac, e Isaac significa risa. ¿Os acordáis también de el nombre que le puso el ángel a el niño que iba a tener María? Jesús. Jehová salva. ¿Os acordáis también de el nombre, como he dicho, os voy a cogerlo hoy, a leer aquí, del profeta Isaías? Sabéis que tuvo 2 hijos y uno de ellos se llamó Sear Jasú, que significa un remanente volverá.
Y el otro hijo, Maher Shalal Haslach, significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Es decir, los nombres tenían un significado especial. Y el Señor ponía precisamente esos nombres especiales y eran dados precisamente por el Señor. El nombre tiene un significado especial. Isaías significa Jehová es salvación. Y él precisamente declara que la única salvación que hay viene del Señor, porque no hay salvación que no venga del Señor. Así que en su misericordia, Zacarías pudo escuchar que Dios le iba a dar un hijo y que se había acordado de esas oraciones que tanto tiempo antes había hecho. ¿Y qué es lo que traería esto al corazón de Zacarías? Iba a traer gozo, como hemos leído, gozo y alegría. Y no solamente a él y a Elizabeth, sino que en el lugar donde vivían, que Paco va a poner un mapa, el lugar donde vivían, ellos vivían aquí. Ahí abajito donde está el círculo, a la derecha pone Ain Karen. Ain Karen. Ahí era en las montañas de Judea donde vivía Zacarías. En las montañas. Y os acordáis que María fue a visitar desde Nazaret a su prima a ese lugar, a Ain Karen, que era donde vivía Elizabeth. Así que iba a traer gozo a Zacarías, iba a traer gozo a Elizabeth, el hijo, iba a traer gozo también a la gente de aquella región de las montañas y iba a traer gozo también al pueblo de Israel por medio de ese niño que iba a nacer, que sería Juan. ¿Por qué? Porque él sería el profeta del Altísimo. Ese niño era el profeta del Altísimo. Ese niño era la voz que iba a anunciar la venida y quién era el Mesías. Dice que desde pequeño no bebería ni vino ni sidra, sería consagrado en ese sentido al Señor. Dice que desde niño iba a ser lleno del Espíritu Santo, como sabemos que fue. Y os acordáis cuando subió María, que ya el ángel le había dicho que iba a tener un niño, a Jesús, por obra del Espíritu Santo, y fue a ver a su familiar, a Elizabeth. ¿Qué ocurrió cuando se saludaron? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Ese niño desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Y el Señor lo cuidó y lo bendijo. Ese niño iba a preparar el camino del Señor. Y esa es la misión que iba a tener ese niño. Todo esto que estoy comentando es lo que el ángel le reveló a Zacarías. Le estaba diciendo a Zacarías cuando estaba en ese lugar ofreciendo el incienso. Ese niño iba a preparar el camino del Señor. Ese niño iba a llamar al arrepentimiento. El pueblo vivía en una situación y estaba en una condición que necesitaba arrepentirse de sus pecados, volverse al Señor, bautizarse y, como dice la palabra, hacer fruto verdaderamente que dieran testimonio de que amaban y creían al Señor. Así que ese niño iba a preparar el camino a Jehová. Y aquí hay algo importante. ¿Qué nos decía nuestro hermano Efraín el otro día? ¿A quién vendieron por 30 piezas de plata en el Antiguo Testamento? A Jehová.
bonito precio con el que me han apreciado. ¿Quién salvaba en el Antiguo Testamento? Yo, Jehová, fuera de mí no hay otro, ni nadie puede salvar, sino solamente yo, Jehová. ¿Quién salva en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es Jehová que se ha encarnado. Nuestro Señor es Dios, hombre. No Dios y hombre, sino Dios, hombre. En Él ahora mismo hay dos naturalezas, la divina y la humana, que se han unido en una sola naturaleza. Él es Dios, hombre. El camino que Juan iba a preparar, se lo preparó en el Antiguo Testamento a Jehová, pero es que Jehová en el Nuevo Testamento se había encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Juan el Bautista, quien le prepara camino, prepara camino a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. ¿Qué dijo el mismo Señor? Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Si no creéis que yo soy, le dijo a los que le estaba compartiendo la palabra y demás, de los sacerdotes que acudían, de los fariseos, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová encarnado y Jesucristo es el Hijo de Dios. El otro día, mirando, investigando también, sabéis que en la mezquita de Omar, la mezquita que se ve allí en el lugar del templo, hay escrito en las paredes un versículo del Corán, la Sura 112. Cuando la podáis, buscarla en el móvil y leedla. La Sura 112, que dice que solo Alá es Dios y que Alá no tuvo hijo, no tiene hijo. Hermano, eso es una blasfemia, porque hay un hijo, el Padre tiene un hijo, y es el Verbo que en su momento se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Salmo 2 dice, yo he puesto en Sión mi santo monte a mi hijo, y te he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahí está, esa mezquita, en el lugar donde estaba el templo, y siendo una blasfemia lo que está escrito contra nuestro Señor y contra la palabra de Dios. Me llamó la atención. Alá no tiene hijos. Alá, nuestro Padre, nuestro Dios, manifestado en tres personas, sí tiene hijos. Hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Los tres son uno en esencia y hay un solo Dios. Y eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías. Y le dijo otra cosa también. Se nos dice que iría delante de nuestro Señor Jesucristo para preparar su camino. Pero creyó Zacarías lo que le estaba diciendo el ángel. Creyó. ¿Qué dijo María cuando el ángel le dijo que iba a concebir en su vientre y nacería el Mesías Jesús? Le dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces el ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y qué dijo María? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero ¿qué dijo Zacarías cuando el ángel Gabriel le dijo,
todo lo que hemos estado viendo, vas a tener un hijo, desde pequeño va a ser lleno del Espíritu, irá preparando el camino al Señor. ¿Qué fue lo que dijo? Lo voy a leer. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermano, Zacarías dudó del poder de Dios. Zacarías no le dijo: gracias por darme esa noticia y yo creo que se va a cumplir. Perdió de vista que Sara, cuando ya se le había pasado las costumbres de las mujeres, Dios le dijo que iba a tener un hijo y lo tuvo. Perdió de vista eso. Y dice que en ese momento se quedó mudo. Y voy a decir más, no solamente se quedó mudo y sordo. Porque hay un momento cuando le estaban diciendo y pidiendo una tablilla para escribir el nombre del niño, dice que le tuvieron que hacer señas. Y si le tuvieron que hacer señas es porque no escuchaba, porque si no le hubieran dicho, dinos cómo se va a llamar el niño. Le tuvieron que hacer señas. Así que se quedó mudo y sordo durante 1 año y pico. Durante 1 año y pico la boca cerrada. Y aquí podemos aprender una lección también espiritual, hermano. Cuando en nuestro corazón hay incredulidad, nuestra boca se cierra. Cuando en nuestro corazón hay incredulidad a la palabra de Dios, nuestro testimonio no tiene poder ninguno. Zacarías se llevó 1 año. Y yo me pregunto, ¿cuánto pensaría Zacarías que vuelva a su casa después de terminar en el templo su oficio de sacerdote? Tiene sus relaciones con su mujer, y llega el momento en que se queda Elizabeth embarazada y le cuenta, seguramente con una tablilla, le escribiría todo lo que le había ocurrido afuera, allí en el templo, lo que le había dicho el ángel, y ahora llega el momento en que él no puede hablar nada, su boca cerrada. Pensaría, ¿por qué he dudado? ¿Por qué no he puesto la confianza en el Señor? Pero hermano, el Señor es misericordioso y el Señor nos disciplina y cumple lo que promete. Y lo que dijo, Elizabeth se quedó embarazada, Elizabeth llegó el momento en que dio a luz, Elizabeth llegó el momento en que le tenían que poner a ese niño el nombre, a los 8 días lo circuncidaban y llegó el momento en que le iban a poner el nombre, que lo hacían cuando lo circuncidaba, a los 8 días era cuando se le ponía el nombre, y ahora las personas de los alrededores, las personas cercanas, le dijeron, se va a llamar como su padre. Y dice Elizabeth, no se va a llamar como su padre. Pero respondiendo su madre, Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Se llamará como Dios le había puesto a través del ángel. Jehová ha hecho gracia, porque Dios estaba manifestando su gracia por medio del profeta del Altísimo y por medio del mismo Señor, que ya también había sido engendrado en el vientre de María. Y hermano, el Señor quitó la atadura que tenía Zacarías después de llevarse 1 año mudo y sordo. Dice que dijo, no, ¿cómo se va a llamar? Y pidió Zacarías una tablilla y escribió, se llamará Juan. ¿Y qué hizo Zacarías? Después de ese año meditando, dijo, no, se va a llamar como ha dicho el ángel. Y estoy seguro que en ese año, más de una vez Zacarías le habría dicho a Dios, te pido perdón. Te pido perdón, Dios, por haber dudado de ti. Te pido perdón porque me estaba bendiciendo de la manera tan maravillosa con que lo ha hecho
Y sin embargo yo estaba dudando y no creí en ti, en lo que me decía. Y en ese momento dice que Dios, cuando escribió Juan, abrió la boca y Zacarías pudo hablar. Y se gozaron Elizabeth, Zacarías, toda la gente de los alrededores, se gozaron y pudieron verdaderamente glorificar a Dios. Aquí lo vamos a dejar en esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando Zacarías, Dios le libera la lengua, él profetiza de ese niño que le había nacido, de su hijo. Y también da un testimonio del Señor. Eso, si Dios quiere, en la próxima predicación lo veremos. ¿Qué dijo Zacarías cuando el Señor le libró de esa mudez y de ese tiempo que se llevó sin poder hablar? Lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Decir que cuando el sacerdote salía de ofrecer el incienso, normalmente daba la bendición sacerdotal. Es decir, había una bendición que ese sacerdote al pueblo que estaba esperando fuera, una vez que salía de ofrecer el incienso del lugar santo, el sacerdote bendecía precisamente al pueblo. Pero claro, cuando Zacarías salió de ese lugar, estaba mudo y no pudo dar la bendición sacerdotal. Y la gente dijeron, ha visto visión dentro del lugar santo. Paco, pon la bendición. Ahí está. Normalmente cuando el sacerdote salía fuera del lugar santo, después de haber ofrecido el incienso, el sacerdote le decía al pueblo, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda su paz. Y hermano, eso no lo pudo decir Zacarías porque se había quedado mudo. Hermano, yo espero que esta historia que está recogida en la palabra la guardemos en nuestro corazón. Que nos gocemos en que tenemos la palabra segura y que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Que confiemos verdaderamente en que el Señor es nuestro Señor y Él verdaderamente es el camino, el único camino que lleva a la salvación. Pero hay una cosa muy importante. Para poder salvarse, como ha dicho mi hermano Andrés, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Sin arrepentimiento de pecado no hay salvación. Para que la persona se pueda salvar, se tiene que reconocer pecador, condenado, perdido y confiar en el Señor Jesucristo para poder ser perdonado y reconciliarse con Dios. Así que si aquí hubiera alguien en esta mañana que todavía no lo ha hecho, hoy yo le ruego, como dice Pablo, os rogamos en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Acepta que lo que hemos leído es la verdad. Acepta que Cristo ha venido y que fue a la cruz para que tus pecados puedan ser perdonados. Y dile al Señor, Señor, creo en ti de todo corazón. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y quiera que lo puedas hacer en la tranquilidad, verdaderamente volverte al Señor, creer en Él de todo corazón, y el Señor te dará un corazón nuevo. Y te dará la fe que salva, la verdadera fe que salva. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos descansar en tu palabra, que es la verdad. Y sabemos que todo lo que en ella está escrito es la verdad. Te damos gracias por haber mandado a tu mensajero, aquella voz que clamaba en el desierto,
que preparaba el camino para el Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido escuchar de Él en esta mañana, Padre. Todo aquello que tú nos dijiste y que ocurrió tal como tú lo dejaste escrito. Y te damos gracias sobre todo, Señor, porque Juan tenía una misión que era anunciar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos también a nosotros ahora, Señor, a dar un testimonio fiel del Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir el Evangelio con muchas más personas, Señor. Y que también esas personas, Señor, puedan ver tu gloria y puedan poner su confianza en ti. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición en esta mañana. Y bendice también, Señor, el tiempo de comunión que vamos a tener como congregación y edifícanos con nuestras conversaciones, Padre. En el nombre de Jesús, amén.